has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado. Miércoles 19 de abril. Estamos, hermanos, a la mitad de esta tercera semana del mes de abril y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 3 de San Juan. Recuerde cómo el pasado lunes iniciábamos leyendo los primeros versículos y así pues continuamos el día de ayer. Y el día de ayer recordará usted que el evangelio terminaba cuando el Señor les dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y meditábamos, ¿verdad?, sobre a qué se refería Jesús cuando dijo: tiene que ser levantado para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Decíamos pues cómo el Señor estaba ya hablando y presentando la forma en cómo Él iba a morir, ¿verdad? Estaba hablando ya de la crucifixión. Ahora entonces, continuando esa línea de enseñanza, vemos cómo el Señor pues está dando esa enseñanza o ese diálogo con Nicodemo. Recordemos que hemos dicho que este es el primer discurso que el Evangelio de San Juan nos presenta. Y hoy entonces vemos cómo el Señor, el texto continúa y ahora comienza o inicia esta lectura con el versículo más conocido de la Biblia, que es San Juan 3:16, que para muchos estudiosos de la Biblia, este versículo es como el resumen del Evangelio, ya que nos presenta pues una profundidad tan inmensa, una enseñanza tan grande, que nosotros pues debemos hoy de poder entender y por sobre todo atesorar en nuestras vidas. Veamos cómo comienza entonces el versículo 16 diciendo: tanto amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo. O como dice en otras versiones, de tal manera, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel quien en Él crea no perezca, sino que tenga la vida eterna. O sea, notemos, hermanos, cómo se nos presenta que todo fue movido por el amor, ¿verdad? Porque de tal manera amó, o tanto amó Dios al mundo. Ahora, el tema del amor de Dios es un tema bien interesante y la Biblia lo presenta con el nombre de ágape, o sea, ese amor incondicional, ese amor que no falla, ese amor que no miente, ese amor que no traiciona, ese amor que es un amor perfecto,
Con ese amor de Dios es que Dios nos ama. Pero yendo al texto, con ese amor es que Dios viene ahora y nos presenta ese plan de salvación cuando nos dice: tanto amó Dios al mundo. Ahora, cuando se habla acá de la palabra mundo, es interesante que nosotros podamos entenderlo como verdaderamente el Evangelio lo presenta. Porque en muchas ocasiones, cuando se habla de la palabra mundo, se cree, ¿verdad?, que el mundo es el pecado. Pues a veces ese es nuestro lenguaje. Cuando conocemos a alguien que está en el camino de Dios, pero de repente se sale, ¿verdad?, del servicio a Dios y se retira, nosotros decimos: bueno, el hermano pues se fue al mundo, ¿verdad?, o se lo ganó el mundo, o vemos cómo o hablamos de las cosas del mundo. Pero cuando hablamos de esto nos referimos obviamente a esas cosas pecaminosas, a esas cosas vergonzosas, a esas cosas que siempre traen dolor, siempre traen pecado. Pero es interesante porque aquí en este versículo 16, cuando se nos habla de el mundo, se está utilizando una palabra en griego que es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos puede ser traducida como mundo o también como universo. Pero esto también puede ser traducido como orden, ¿verdad? Usa un orden. Pero eso es en realidad lo que vemos, la razón de la misericordia de Dios. Porque obviamente entendemos nosotros que fue Dios el que, amando su creación, amando y conociendo su creación, para que no cayese más en el desorden, es ahí donde nos dio a su Hijo. De hecho, fíjese que cosmos, que ya dijimos es orden, es mundo, su antónimo, o sea, su contrario, es la palabra caos. Y la palabra caos, pues ya creo que sabemos todos, ¿verdad?, lo que significa es desorden. Entonces vemos cómo Dios tanto amó el cosmos, o sea, amó ese orden, que vino y derramó su sangre, el Señor Jesucristo, para que no existiera desorden. Pero veamos a qué se refiere la palabra desorden. Y es cuando las cosas se están realizando no en la manera adecuada. Es ahí donde hay desorden. Pero ahí es donde el ser humano entra. Porque sabemos nosotros que el Señor nos trata con misericordia y que obviamente nos ha creado un mundo, ¿verdad?, en el cual nosotros somos verdaderamente los administradores de los bienes de Dios. Pero ¿qué es lo que hace? Bueno, y Dios lo ha puesto todo tan ordenado. Mire, Dios ha puesto cabalmente cómo el sol por la mañana sale, ¿verdad?, cómo es un proceso que no se altera, ¿verdad? De repente usted no va a decir: miren, fíjense que hoy la noche no apareció, ¿verdad? Yo sé que hay lugares donde el sol pues se pone muy tarde, pero eso ya son casos muy extremos y obviamente muy locales. Usted no va a decir: fíjese que de repente el sol se le olvidó salir. O sea, esas son cosas que no van a pasar porque Dios ha dejado establecido un orden en la misma creación. Pero en la vida humana, en la vida del ser humano, es lo mismo. Porque Dios ya ha dado un orden para que el hombre y la mujer podamos vivir en esta tierra. Ahora, ¿cuándo es que ese orden se altera? Cuando llega el caos, cuando se comienza a vivir en desorden. Porque Dios ama el orden, no el desorden. Pero vea, esto nos enseña a entender
que hay personas, fíjese, cuando ven esos lugares de perdición, ¿verdad? Esos lugares donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay pues solamente cosas lúgubres, ¿verdad? Cosas así feas. Nosotros decimos, ahí está el diablo bailando, porque creemos que es ahí donde el diablo se siente bien. Pero fíjese que honestamente esos desórdenes ni al diablo le gustan. ¿Por qué no le gustan ni al diablo? Porque ya no va a poderlos desordenar él. O sea, el propósito del diablo es llevar caos a donde el Señor ha llevado orden. Por eso es que el demonio viene y desordena la creación, desordena este mundo y comienza a hacer cosas o a pues tratar de tentar al ser humano para que haga cosas en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios verdaderamente de orden en nuestras vidas, que siempre va a amar y va a buscar el orden, no el desorden. Ahora entonces podemos decir, tanto amó Dios a este mundo que le entregó a su Hijo único. Oiga, nos lo entregó. O sea, Él permitió que naciese y obviamente nos lo entregó. ¿Para qué nos lo entregó? Pues para que viniese Él a ponernos en paz con el Padre. Pues para que viniese Él y pudiese mostrarnos la misericordia del Padre. Pero también para que nosotros pudiésemos recibirlo. Por eso Él nos lo entregó. O sea, Él nos lo dio. Porque Él sabía que era necesario que la humanidad tuviese verdaderamente esa bendición. Pero dice la palabra que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Sabemos cómo se nos habla de que si creemos en Cristo, vamos a tener vida eterna. Ahora, luego viene el Señor y presenta ahora entonces el resumen del proceso de salvación. Y el resumen del proceso de salvación nos dice: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Ahora, veamos entonces cómo ese resumen nos dice: el que cree en Él no será condenado. Pero hermanos, esto es una gran noticia, porque si nosotros creemos en Cristo, si nosotros comprendemos que el Señor vino a morir en una cruz por nuestros pecados, si nosotros reconocemos que con su sangre derramada en la cruz fuimos lavados y fuimos limpios de toda culpa, es aquí donde podemos entonces entender que por haber creído, el Señor nos da la vida eterna. Porque este es otro punto. Las personas piensan que la vida eterna obviamente se alcanza hasta que morimos, pero la vida eterna es una vida que nosotros podemos comenzar a experimentar o comenzar a disfrutar, vamos a decir, desde aquí, desde que estamos con vida, porque obviamente es en vida que yo puedo creer en Él. Y si yo hoy en vida yo creo en Él, el Señor me dará la vida eterna. Vea, y aquí viene el punto. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Hermanos, claramente nos dice el texto
que el Señor vino a salvar al mundo, no a condenarlo, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros estemos atentos a poder creer en Él, porque vea que dice, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree, ya está condenado. O sea, no es que va a ser condenado, no, ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído al Hijo de Dios. Y luego lo remacha el texto cuando dice, la causa de la condenación es esta, oiga, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Ahí está, fíjese. Esa es la causa de la condenación. Que el Señor viene y nos trae el camino. El Señor viene y nos muestra el camino. El Señor viene y nos muestra verdaderamente el amor del Padre, la misericordia, para que nosotros, usando o haciendo uso de esa misericordia, podamos acercarnos a Cristo, podamos creer en Él y obviamente creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Pero ¿por qué el ser humano entonces no se acerca a recibir vida eterna? Y el texto lo dice cuando nos dice, la causa de la condenación es esta, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefieren las tinieblas a la luz. Oiga, porque sus obras son malas. Porque las obras en las cuales el ser humano anda son malas, es ahí donde no quieren nada con Dios, pero no se dan cuenta que están perdiendo la oportunidad que el Señor nos da. Cuando dice, todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Ahora, esto nos presenta entonces como la luz, que es obviamente el caminar en Cristo, el caminar en Dios, saca de las tinieblas, de lo oscuro, todo pecado. Pero como la humanidad sabe eso, entonces, ¿qué es lo que hacen? Quedarse en tinieblas, ¿verdad? No salir a la luz. Pero hermano, yo termino este audio exhortándole a usted a que comprendamos ese inmenso amor de Dios, ese inmenso amor del Padre para con todos nosotros. El plan de amor de Dios, en el cual incluye el poder darnos vida y vida en abundancia, en el cual incluye que nosotros podamos acercarnos al Señor para recibir esa gracia, para recibir esa misericordia, y todo lo hace por amor a nosotros. Por eso, queridos hermanos, en este día yo le invito para que nos dejemos amar por Dios, porque tanto amó Dios al mundo, y usted y yo somos parte de este mundo, pero por sobre todo, para que podamos nosotros comprender que ese amor viene para que yo lo aproveche, porque en amor Él me dio a su Hijo único, para que creyendo en Él no nos perdamos, dice la palabra, sino que tengamos vida y vida en abundancia. Queridos hermanos, dejémonos amar por Dios, déjese amar por la misericordia, por el amor de Dios, y podremos verdaderamente experimentar esa gracia y esa presencia. Que el Señor entonces en este hermoso día nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para darte la